Descubierto, el escalofriante juego que embrujó a 7 indefensos y reveló un misterio prohibido. Era una noche oscura y ventosa en el barrio marginal de La Esperanza. Los 7 amigos, Carlos, Ana, Miguel, Sofía, Diego, Valeria y Laura, se reunieron en casa de la abuela de Carlos, buscando escapar de la dura realidad que los envolvía. Risas y charla llenaban el ambiente, pero el aire estaba cargado de un inquietante silencio cada vez que el viento aullaba fuera. Todo cambió cuando, en la búsqueda de algo nuevo que hacer, descubrieron un antiguo juego de mesa en el polvoriento desván, custodiado por telarañas como si fueran barreras de advertencia. La abuela de Carlos los miró con ojos serios, como si en su mirada estuviera el peso de 1000 advertencias. «Ese juego no se toca», les dijo con voz temblorosa. «Ha traído desgracia a otros. No sé lo que hay dentro, pero lo que sea, no trae nada bueno». Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y pronto se encontraron sentados alrededor de la mesa, dados en mano, desoyendo las súplicas de la anciana. Al iniciar la partida, una atmósfera festiva se tornó tensa, palpable. Los primeros lanzamientos de los dados provocaron risas nerviosas. Las sombras en las paredes parecían moverse. Era como si el juego cobrara vida. Cada tirada hacía eco de secretos oscuros, resonando en sus corazones. Carlos sacó un 5 y leyó en voz alta la instrucción. «Confiesa un secreto». El aire se volvió pesado, todos se miraron entre sí, llenos de incomodidad. Antes de que el pánico pudiera establecerse, un grito desgarrador rompió el hilo de sus risas. Sofía, que había intentado ocultar su propio secreto, se desvaneció lentamente. «¡No, no, Sofía!», gritaron al unísono, pero era como si una sombra la hubiera tragado. Un frío gélido descendió sobre el grupo y su corazón comenzó a latir desbocado. La abuela se asomó, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror. «Lo que ves no es un juego». Sus palabras se perdieron en el aire helado, arrastradas por el viento que aullaba afuera. Atónitos, intentaban entender qué estaba pasando. El juego les revelaba sus traumas, secretos escondidos y amigos traicionados. «¿Qué estamos haciendo aquí?», murmuró Diego, su voz temblando. La pareja de sombras danzaba en las esquinas, burlándose de sus miedos. Mientras el terror se apoderaba del lugar, un vecino que siempre había sido amable comenzó a emerger como una figura oscura. Su mirada, antes compasiva, destilaba malicia. «¿Acaso han escuchado la historia de ese juego?», les preguntó con una sonrisa siniestra, como si conociera más secretos de los que deberían saber. En el fondo, la desesperación reinaba. El pánico hizo que sus corazones se hundieran. Una pregunta retumbaba en sus mentes. ¿Deberían continuar o detenerse ahora? La tensión creció en el aire mientras el viento seguía aullando, como una sinfonía de advertencias. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera espesa se quebró cuando Valeria lanzó el dado. El número fue un 4. La carta que sacó decía: «La traición siempre tiene un precio». Con un grito, Miguel comenzó a desvanecerse, sus ojos llenos de horror. «¡No puedes dejarme!», gritó. Pero el juego no respondía. Las sombras se acercaban cada vez más, como si el juego hubiera abierto un portal a un mundo del que no podían escapar. La voz susurrante en las tinieblas se hizo más intensa.
Nadie escapa de esta maldición. Justo cuando se disponían a descubrir el desenlace de la partida, la luz parpadeó y se apagó. Un frío mortal los envolvió. Todo se sumió en la oscuridad. ¿Podrían salvar a sus amigos y romper la maldición, o cederían ante las sombras que acechaban su destino? La oscuridad se hizo densa, como una cobija pesada que estrangulaba el aliento de los 7 amigos. Cada uno de ellos sentía su corazón latiendo furiosamente, mientras el silencio, cargado de agonía, se apoderaba de la atmósfera. Unos segundos parecieron horas, y en la negrura los murmullos se hacían ecos lejanos. Valeria, paralizada por el pánico, buscó las manos de sus amigos, pero el desamparo la envolvía con cada segundo que pasaba. «¡Miguel!», gritó Ana. Su voz era un hilo quebradizo en la oscuridad. «¿Dónde estás?». La respuesta fue el silencio, un silencio que retumbó en sus mentes como una condena. De repente, un susurro gélido recorrió la habitación, como si la casa misma se quejara de su presencia. La respiración de cada uno se convirtió en un eco tembloroso, amplificado por la inminente pérdida que siente en sus entrañas. Diego iluminó con su celular, la luz temblorosa batallando contra la vorágine negra. Al enfocar la luz, cada rostro de sus amigos mostraba un terror palpable. Y entonces lo vieron. Miguel, apenas la sombra de lo que había sido, su figura se desvanecía en una marea oscura que se lo tragaba. «¡No, Miguel!», gritó Carlos, disfrazando su desesperación con rabia. A medida que el horror se expandía, otro dado fue lanzado al azar. Laura, abrumada por el terror, lo hizo casi sin pensar. El número salió un 6. «El sacrificio será tu único refugio», resonó en las tinieblas, como un canto fúnebre. Las sombras se retorcieron y la voz burlona regresó. «¿Qué estás dispuesto a perder para salvarte?». «¿Salvarnos de qué?», preguntó Sofía, aunque su voz era un eco lejano. Ella sabía que no estaba en un juego. La abuela de Carlos había advertido. El destino estaba en sus manos, y ahora sentían el peso de la culpa. La angustia se transformó en preguntas sin respuestas, mientras los importantes momentos de amistad se esfumaban en el aire. «¡Para!», gritó Valeria sacudida por el pánico. «Necesitamos encontrar el modo de detener esto». En sus ojos brillaba una chispa de determinación. «Si seguimos jugando, solo perderemos más». Mientras discutían, la sombra de Miguel pareció cobrar vida. Una sombra oscura, como una bestia hambrienta, aguardaba entre las esquinas de la habitación. «El juego solo terminará cuando uno de ustedes lo desee profundamente», susurró la criatura con voz de tormenta. Su aliento helado se expandió alrededor como un remolino, haciéndolos temblar. ¿Quién se atrevería a hacer el sacrificio? Valeria sintió que el pánico se enredaba en sus entrañas. «Nosotros no somos tus marionetas», gritó, sintiendo que cada palabra le costaba la vida. Sin embargo, los ojos de sus amigos, antes llenos de confianza, ahora estaban cargados de miedo e incertidumbre. «Si uno de nosotros se sacrifica, tal vez los demás puedan escapar», murmuró Ana, sus ojos llenos de lágrimas. Pero el horror se reflejaba en sus ojos. Aún así, la idea flotaba. «Estamos atrapados por esto. Debemos encontrar otra forma». En medio del terror, la figura del vecino oscuro apareció de nuevo en su mente. Su risa, una mezcla de burla y desafío, resonaba. «¿Y si todo esto es solo el principio? ¿Qué harás cuando la verdad finalmente salga a la luz?». El tiempo se volvió imposible. La maldición del juego comenzaba a devorar la esperanza. «No podemos abandonar a Miguel», dijo Carlos, temiendo la respuesta que podría recibir. «No podemos». Las sombras avanzaban lentamente, y la presión crecía alrededor de ellos. Una trampa mortal. Mientras las luces parpadeaban de nuevo, en un último intento de iluminar la aterradora situación,
Un eco resonó en el fondo. El siguiente lanzamiento puede significar tu final o tu libertad. Y en la oscuridad, la tensión se hizo insoportable. Justo cuando los amigos estaban a punto de rendirse, un sonido extraño surgió del fondo. El juego comenzó a vibrar en la mesa, como si tuviese vida propia. «¿Qué está haciendo?», preguntó Sofía, retrocediendo. Fue entonces que se dieron cuenta de que el juego cambiaba. Sus reglas se transformaban, reclamando vidas a su paso. El siguiente movimiento estaba en sus manos, pero un temor aún mayor tramaba su futuro. Con el juego ahora poseído por una voluntad ajena, sus destinos pendían de un hilo tan delgado como el aliento que quedaba en el aire. «¿Qué desearías sacrificar para salvar a los demás?», resonó la voz maligna, amenazando con consumirlos. Y en ese momento de clamores y dudas, el dado volvió a rodar. El dado cayó, girando lentamente antes de detenerse en un 3. La habitación pareció temblar al instante, un escalofrío recorriendo a todos como un latigazo helado. «3», murmuró Sofía, su voz quebrándose mientras sus ojos se llenaban de terror. «¿Qué significa eso?». De repente, el juego emitió un brillo siniestro y un nuevo mensaje apareció en la superficie de la tabla. 3 corazones, 3 sacrificios, o serás uno de ellos. Con cada palabra, el aire se volvió más pesado, y la desesperación se hizo un grito sordo en sus mentes. Las sombras, como depredadores al acecho, parecieron acercarse más, aplastando cualquier esperanza que aún flotara en sus corazones. «¡No!», gritó Valeria con la voz rasgada. «Esto no puede ser real, no puede». Pero su grito se perdió en el eco de la oscuridad, resonando como un lamento, una súplica a lo que no podía ser escuchado. Ana abrazó a Laura, buscando consuelo, pero el contacto ya no ofrecía alivio. La amenaza era tangible, una maldición que se alimentaba de su miedo. Brillando nuevamente, el juego soltó otra frase. «¿Cuánto valen sus vidas para ustedes? ¿Qué precio están dispuestos a pagar?». Las miradas se cruzaron, y en ese momento todo cambió. La amistad se desgajó como un muro. Una grieta de desconfianza se abrió entre ellos. «¿Quién de nosotros es el más importante?», murmuró Carlos, la angustia evidente en su rostro. «¿Quién será el primero en sacrificar a los demás?». Valeria, en medio de la tensión, se sintió invadida por un impulso oscuro. «No podemos hacer eso, no debemos dejarnos llevar por el juego». Pero las palabras se perdían, absorbidas por la negrura que ahora parecía tener vida propia. Diego, su mirada dura, sugirió con voz temblorosa: «Quizás, si no hacemos nada, el juego siga demandando más». La idea pareció calar, y cada uno de ellos se cuestionó: ¿estarán dispuestos a perderlo todo o luchar por salvarse? De repente, un grito desgarrador los sacudió. Era el eco de Miguel, resonando en su memoria como si aún estuviera presente, incapaces de dejarlo ir. «Nosotros somos sus ataduras», murmuró Ana con un llanto. «Él se quedó por nosotros. ¿Seremos capaces de rendirnos ahora?». Un soplo helado atravesó la habitación, balanceando el ambiente en un vaivén de desesperación. Las luces del celular comenzaron a parpadear, y de pronto el juego cobró vida otra vez. Esta vez, en lugar de palabras, el tablero empezó a cambiar lentamente, las piezas desplazar sus posiciones por sí solas. Era un espectáculo aterrador que los dejó sin aliento. Valeria, impulsada por un deseo de actuar, lanzó su mano hacia el dado, buscando volver a lanzarlo. ¿Qué pasa si armamos el juego contra sí mismo? ¿Y si simplemente lo ignoramos? Pero el dado, como si tuviera su propia voluntad, apareció en su palma, pesado y cálido. «El próximo lanzamiento marcará su destino», susurró la voz burlona de nuevo, llenando el espacio con desesperanza. «¿Cuál de ustedes está dispuesto a sacrificarlo todo y a su vez a los demás?». Los amigos se miraron.
Una mezcla de terror y resignación estaban plasmados en sus rostros. Se dieron cuenta de que el sacrificio era algo más que una decisión, era la línea entre la vida y una condena eterna. El tiempo se detuvo en el aire cuando Valeria, temblando, se preparó para el lanzamiento. Justo antes de hacerlo, un ruido proveniente del fondo de la casa hizo que todos se volvieran con rapidez. Un golpe resonó desde el sótano, profundo y ominoso, como si algo oculto fuera desatado. Los murmullos se intensificaron, y en un instante de pánico, la luz del celular de Diego se apagó. La oscuridad volvió a apoderarse de ellos. ¿Qué fue eso?, susurró Sofía, su voz era un hilo de desesperación. De repente un aire helado recorrió el lugar, como si el mismo infierno estuviera respirando sobre sus cuellos. No piensen que esto se ha acabado. Resonó la voz burlona ahora más cercana que nunca. Esto apenas comienza. La tensión era insoportable, y el horror apenas empezaba a manifestarse en sus mentes. Valeria, con el corazón en un nudo, se preguntó qué otros secretos ocultaba el juego. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que estaba por venir? Con el eco desconocido resonando en el fondo y la incertidumbre apretándolos como una trampa, ser conscientes de que el próximo movimiento podría no ser solo un juego. ¿Serían capaces de volver a lanzarlo? La única certeza era que el sacrificio se cernía sobre ellos como un espectro, esperando su próxima jugada en el tablero que ya no solo les pertenecía a ellos. La oscuridad se deslizó en la habitación como un depredador. Los 7 amigos intercambiaron miradas llenas de confusión y miedo. La pulsante voz del juego parecía rebotar en sus cabezas, desarticulando cualquier intento de calma. Al fondo, el sótano continuaba revelando sus secretos escondidos con resonantes golpes que parecían llamarles. Valeria, aún sintiendo el calor del dado en su mano, se obligó a preguntar, ¿qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí esperando a que algo terrible pase. Carlos, con los ojos muy abiertos, sugirió, podríamos bajar al sótano. Quizás ahí encontremos respuestas. O tal vez podamos neutralizar esto de alguna manera. Su voz chillaba por un atisbo de valentía, pero su cuerpo temblaba. Ana se encogió, temerosa de su propia sombra. No, eso es lo que quiere el juego. Dicen que los sacrificios tienen que hacerse. No podemos jugar en sus manos. El pánico primeaba en ella. Cada palabra era un grito ahogado. Sofía, mirando a su alrededor, propuso, ¿y si nos separamos? Tal vez, si cada uno de nosotros intenta descubrir lo que hay en el sótano desde diferentes puntos, podríamos averiguar cómo hacer que este horror se detenga. La idea era arriesgada, pero el miedo había comenzado a enredarse con la desesperación. ¡Eso es una locura!, gritó Laura intentando mantener la calma. «Si algo nos atrapa, si alguno de nosotros desaparece...» Su voz se quebró al pensar en la posibilidad de no volver a ver a alguno de ellos. Diego, con toda la seriedad que pudo reunir, interrumpió. «No tenemos muchas opciones. El juego no va a dejarnos en paz solo por quedarnos aquí. Reducir la cantidad de personas puede hacernos escapar de lo que nos acecha». Se giró hacia Valeria, que aún sostenía el dado, y le dijo, «Lánzalo. Tal vez el número que salga nos brinde una opción». Valeria dudó. La idea de lanzar el dado una vez más la aterraba, pero el escalofrío en su espalda le dijo que no había tiempo. Con manos temblando, lo alzó y lo dejó caer de nuevo al tablero. El sonido del dado rebotando era como un latido incesante. Al final, se detuvo en un 5. La habitación se iluminó de un modo inquietante, como si la respuesta estuviera susurrada por las paredes. Un nuevo mensaje emergió del juego. 5 corazones, 5 sacrificios, y lo que pueda quedar será solamente ceniza. Un silencio escalofriante llenó la sala antes de que los gritos comenzaran. Sofía se llevó las manos a la cabeza, aproximadamente a un paso de la locura. «Esto es un juego macabro. No puedo».
No puedo estar aquí. Se lanzó hacia la puerta, pero ésta se cerró rápidamente, como si algún poder invisible lo hubiera decidido. «No, no te vayas», gritó Ana, pero era demasiado tarde. La atmósfera comenzó a distorsionarse, como si el aire espeso estuviese cargando sus pulmones. Algo en el sótano estaba despertando. Un estruendo ensordecedor resonó, seguido de un fuerte aullido que parecía venir de las entrañas mismas de la casa. Valeria, aún paralizada, sintió que el horror la reclamaba. «Es solo un juego», repetía para convencerse a sí misma. Mientras las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, Carlos pisó un trozo de madera que crujió ominosamente, haciéndolos saltar a todos. «Debemos encontrar ese sonido. Debemos enfrentarlo», dijo, fijando la mirada dorada en el grupo, como si la lejana esperanza aún iluminara su camino. La tensión era palpable, y ante el abismo de lo desconocido, cada uno de ellos se preparó para lo que vendría. Pero, ¿realmente había poder en sus manos para detener el juego? En ese momento, una sombra oscura emergió del suelo, retorciéndose y tomando forma. Un rostro conocido y aterrador al mismo tiempo, Miguel. «¿Por qué no me salvaron?». Su voz resonó en el aire, mezclada con el eco de la risa burlona que llenaba la sala. La línea entre el juego y la realidad se desdibujaba. Con temor palpable, Valeria entendió que el verdadero sacrificio era la decisión que debían tomar. En un instante, todos se volvieron hacia el sótano, donde un susurro inquietante prometía respuestas y condenas. «¿Estamos listos para enfrentar las sombras?». Un grito desgarrador resonó entre ellos, y ahora el peligro no era solo el dado, sino lo que estaba acechando en el fondo de sus propios corazones. ¿Serían capaces de enfrentar su pasado y descubrir la verdad sobre el juego mortal que los había atrapado? Todo parecía estar colisionando en un caos oscuro, mientras los 7 se preparaban para descender a un abismo del que tal vez no habría regreso. El aire del sótano estaba denso, cargado con una humedad que parecía absorber toda la luz. Valeria fue la primera en descender por las escaleras, su corazón retumbando en su pecho. Cada escalón crujía bajo su peso, como si la casa se quejara de su presencia. Detrás de ella, los demás amigos la seguían, cada uno con los ojos abiertos de par en par, el miedo alimentando sus pasos vacilantes. «Esto es una locura», murmuró Laura, aferrándose al brazo de Diego. Él, por su parte, intentaba mantener una fachada de valentía, pero su cara palidecía a cada instante que la penumbra se apoderaba más de ellos. En el fondo del sótano, una antigua mesa cubría un tablero con símbolos extraños y manchas de lo que parecía ser sangre seca. Las luces de sus linternas desdibujaban las esquinas, creando sombras danzantes que parecían tener vida propia. De repente, Sofía respiró hondo, como si un coraje inesperado la hubiese invadido. «Miren», dijo señalando con un dedo tembloroso. Valeria se acercó y, al ver lo que había llamado la atención de su amiga, sintió cómo la piel se le erizaba. Encima de la mesa, un pequeño objeto brillaba débilmente. Era un dado, similar al que había lanzado antes, pero este tenía símbolos grabados en lugar de números. «Es un dado diferente», dijo ella, su voz resonando en el eco de la habitación. Carlos se agachó tomando el dado entre sus dedos. «¿Y si lanzamos este? Podría ser nuestra salida». Pero tan pronto como pronunció esas palabras, un viento gélido recorrió el sótano, como si la casa misma protestara. «¡No! ¡No lo toques!», gritó Ana retrocediendo. La advertencia, sin embargo, llegó demasiado tarde. En el momento en que Carlos lo hizo rodar, un estremecimiento recorrió el suelo. La luz se intensificó, revelando por un breve instante la figura de Miguel de pie, al final del sótano, más pálido y espectral que antes. «¡Ayuda!»,
clamó él con una voz que parecía mezclarse con un lamento lejano. ¡No caigan en la trampa! De pronto, los símbolos en la mesa comenzaron a brillar con un resplandor oscuro. Los amigos se miraron, la incomodidad palpable entre ellos. Una fuerza invisiblemente sólida los empujaba hacia el tablero. Las risas distorsionadas del juego reverberaban a su alrededor, secundadas por los latidos de sus corazones. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valeria, intentando romper el encanto que comenzaba a envolverlos. «Si no hacemos algo ahora, no habrá un después». Sin embargo, algo en sus ojos revelaba una creciente desesperación. Los gritos de Miguel reverberaban como ecos en el recinto, interrumpidos solo por el sonido cada vez más intenso de un tamborileo proveniente del suelo. Un profundo agujero empezó a abrirse, devorando la oscura tierra en el centro de la habitación. «Es la puerta a lo que está abajo», gritó Diego, horrorizado. Valeria apretó el dado en su mano, como si pudiera absorber alguna respuesta. 5 corazones, 5 sacrificios, repitió en voz alta. Pensamientos oscuros llenaban su mente. ¿Cuántos de ellos volverían a ver la luz? ¿Cuáles serían los sacrificios necesarios? La puerta se prolongaba, y con cada segundo parecía ganar más impulso, como si prometiera a cada uno de ellos una visión aterradora de su futuro. Carlos y Sofía miraron a sus amigos, buscando respuestas en sus rostros pálidos. Más allá de la oscuridad, figuras espectrales comenzaron a emerger de la negrura, danzando en un ritmo grotesco. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Debemos decidir ahora». Mientras el eco de la risa cruel del juego se alzaba, el frágil equilibrio de sus relaciones comenzó a tambalearse. La pregunta pesaba en el aire. Se palpaba la inevitabilidad de su elección. ¿Cuántas vidas estamos dispuestos a salvar y a qué costo? Las sombras avanzaban, y un frío mortal llenó el espacio, despedazando los últimos vestigios de esperanza. Mientras la luz comenzaba a fallar y las figuras parecían acercarse más, la decisión se volvía más urgente que nunca. Valeria miró a sus amigos, contemplando la traición que podría surgir de su desesperación. «¿Qué haremos?», resonó su voz en un grito ahogado. Pero el eco de su pregunta se perdió entre las risas malignas, y el sótano se cerró sobre ellos, dejándolos atrapados en un juego del que tal vez no habría retorno. ¿Estarían dispuestos a sacrificarlo todo por sobrevivir, o se dejarían consumir por la oscuridad? La presión aumentaba en el ambiente, como si la casa sacara un profundo aliento en la oscuridad. Valeria sintió que el frío se colaba por su piel, apretándole el corazón. Las sombras cercanas parecían acercarse, mientras los murmullos del otro lado de la puerta resonaban más fuerte, mezclándose con la risa burlona y macabra. «No debemos quedarnos aquí, se están acercando», gritó Ana, su voz temblorosa marcando la urgencia de la situación. Pero nadie se movía, todos estaban paralizados, atrapados entre el miedo y la tentación de seguir adelante con el juego. Carlos forcejeaba con el dado en su mano. «¿Y si tiramos el dado otra vez? Tal vez nos dé una oportunidad, algo que nos ayude. Eso es lo que quiere este lugar, que juguemos y juguemos hasta que perdamos todo», replicó Sofía, su voz apenas un susurro. Sus ojos miraban a Valeria, buscando en ella algún signo de resolución. Valeria se sintió atrincherada. Si lanzaban el dado, ¿realmente tendrían alguna oportunidad de salir? La imagen de Miguel, atrapado con esa expresión helada, le golpeó como una ola fría. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí y esperamos a que nos atrapen?», preguntó, su inflexible tono contrarrestando su propio pánico interno. Las figuras espectrales se movían lentamente en la oscuridad. Sus ojos brillaban con robo de vidas y promesas incumplidas.
La desesperación de Valeria se convirtió en furia, sabiendo que debían tomar el control de la situación. «Carlos, tíralo, ya». Con una mezcla de cobardía y valentía, él lanzó el dado hacia el tablero. Los símbolos brillaron intensamente y un frío olfateó la sala. La risa se detuvo abruptamente, como si todo hubiese sido dicho y hecho. De repente, un eco helado resonó y un nuevo símbolo se iluminó, marcando una elección. «¿Qué significa eso?», preguntó Diego, su interés brotando de entre el miedo. Pero Valeria no necesitaba respuestas. Sintió que la casa respiraba en un tono amenazante. «5 corazones, 5 sacrificios», murmuró nuevamente, ahora más desconcertada. Las sombras comenzaron a danzar, cada movimiento un eco de sufrimiento, un juego de dolor. El agujero a sus pies comenzó a vibrar, y los susurros se convertían en un coro tenebroso que parecía alimentar las figuras espectrales. Valeria se acercó al borde del agujero. Sus sentidos gritaban que había algo más allá, un reflejo de lo que estaban a punto de perder. Un torrente de imágenes, su infancia, sus risas, sus sueños, la invadió. Pero se dio cuenta de que esos recuerdos estaban siendo devorados por la oscuridad. «No podemos permitir que nos atrapen», gritó, la mandíbula apretada por la presión del miedo. La luz brillando a su alrededor se desvanecía, pero la determinación en su pecho ardía. «Rápido, hicimos una elección y ahora debemos actuar», dijo Diego, intentando romper la tensión. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las sombras gritaron, como si adivinaran sus pensamientos ocultos, y sus rostros espectrales empezaron a formar sonrisas retorcidas, burlonas. «Cuidado», Ana retrocedió, mientras una sombra se lanzó hacia ella, pero Valeria, con un movimiento rápido, la agarró y la arrastró hacia la salida del sótano. «¡Vengan! ¡Corran!». Sus amigos empujaron hacia la escalera, el miedo ocupando todos sus pensamientos ahora. Sin embargo, en el último instante, sintieron una terrible sacudida. Unos grilletes invisibles parecían atarse a sus pies. Valeria se giró hacia el dado en el suelo. «¿Cuánto tiempo tenemos? El juego no se detendrá hasta que hagamos la elección correcta». Su voz se quebró. En su corazón sabía que el verdadero horror aún no había sido revelado. Mientras intentaban liberar sus pies atrapados en la negrura, la risa se elevó nuevamente, llena de promesas rotas e ilusiones perdidas, dejando en el aire una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si el siguiente lanzamiento no solo les mostrara la salida, sino también el horrible precio que debían pagar para salir? La sacudida fue brutal. Cada uno de ellos sintió como el suelo parecía respirar debajo de sus pies, como si la casa estuviera viva, al acecho. Valeria miró a sus amigos. Sus rostros pálidos reflejaban el mismo terror. «¡Vamos, por favor!», gritó, luchando contra la desesperación. La risa proveniente de la oscuridad parecía burlarse de su angustia, un eco de su impotencia. Con un esfuerzo sobrehumano, Ana logró liberar un pie. «¡Están aquí! ¡Rápido!». Su voz resonó en el silencio pesado del sótano, donde el aire se volvió más denso, casi palpable. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna, una sensación de que algo, o alguien, estaba justo detrás de ella. Carlos, con la mirada fijada en el dado, pareció olvidar el temor. «No, debemos lanzar de nuevo. Tal vez eso nos dé una chance». Se mostró decidido, pero Valeria sabía que aferrarse al juego era un riesgo más. No podían dejar que la casa jugara con ellos. «¿Qué tal si no tiramos el dado?», sugirió Sofía tragando saliva. «¿Y si simplemente intentamos salir de aquí?». Sus palabras hicieron eco en los corazones de todos, pero el miedo se apoderó aún más de ellos. Sin embargo, justo en ese instante, un grito desgarrador resonó sobre el murmullo, proveniente del fondo oscuro. Era un sonido que no parecía humano. «¿Escucharon eso?», murmuró Diego,
sus ojos abriéndose como platos. Las sombras parecían doblarse y retorcerse, como serpientes que se acercan, ansiosas por atrapar a su presa. Valeria no sabía si era real, pero la risa burlona resonaba más clara, más profunda, como si la casa estuviese disfrutando de su agonía. ¡Ya basta!, gritó Valeria. ¡Carlos, lanza el dado! Y él lo hizo. La argolla de materiales crujió con la fuerza de su lanzamiento. El dado giró en el aire, deslizando su superficie contra la mesa. Los símbolos comenzaron a brillar nuevamente, una luz intensa que hizo que todos se taparan los ojos. En ese momento de oscuridad temporal, el tiempo parecía detenerse. Cuando la luminosidad cesó, una atmósfera diferente envolvió la habitación. Los rostros espectrales ahora se acercaban más, aunque aún mantenían una distancia prudente. Al asomarse, Valeria advirtió que las figuras parecían atrapadas entre desesperación, dolor y risa. Tenían ojos vacíos y rostros deformados que parecían suplicar. Esto no es un simple juego», murmuró Valeria, su corazón latía con fuerza. No era solo su vida. Ellos debían enfrentar lo que eso implicaba. Cuando sus miradas se encontraron con el dado, un nuevo símbolo brillaba intensamente. 3 escaleras. «No puede ser», se detuvo. Un frío sudor corrió por su espalda. «¿Qué quiere decir?», preguntó Ana tambaleándose, con el miedo reflejándose en su voz. Sí, hay 3 escaleras. Eso significa que 3 de nosotros podrían ser elegidos», titubeó Valeria, el terror apagando sus palabras finales. Cada uno sintió el peso de la verdad aterradora. No podemos permitir que eso suceda. Pero de repente, la casa tembló más violentamente, un susurro al oído de Valeria. «El juego ha comenzado». No, esto no puede ser real. No estamos aquí para esto», gritó Sofía, pero su voz fue ahogada por la ola de risas apagadas que emergían de las sombras. Las figuras espectrales comenzaron a rodear, acercándose lentamente, un coro de susurros que prometían terror y desesperación. Valeria observó con horror cómo las sombras del pasado tomaban forma humana. Era como si su propia memoria estuviese siendo invocada, multiplicada. «¡Corran!», gritó Valeria, sacudiendo a todos con la fuerza del pánico que se apoderaba de la habitación. Pero al dar un paso atrás, el frío se aferró a sus cuerpos como cadenas, inmovilizándolos. Fue un instante. Entre la risa de la casa y los gritos ahogados, el dado se iluminó de nuevo, una última oportunidad para desatar el horror contenido. En la penumbra, las sombras giraron, y una risa profunda selló su destino. «Sangre por sangre, ¿quién dará el primer paso?», resonó en su mente, dejando una pregunta terrible en el aire. ¿Quién estaba dispuesto a sacrificarse para ganar? Valeria sintió cómo su corazón se detuvo, como si la casa misma contuviera la respiración. La risa burlona se convirtió en un zumbido ensordecedor, resonando en sus cabezas y apoderándose de sus pensamientos. «¡No lo haré!», gritó Sofía, sus ojos bañados en lágrimas de desesperación. «No puedo ser yo». El silencio que siguió al grito atrajo la atención de las sombras. Los espectros comenzaron a moverse con más intensidad, intentando romper la barrera del pánico que mantenía a los amigos paralizados. Valeria intentó soltarse, a pesar de que su cuerpo parecía fundido con el suelo frío. La casa parecía alimentarse de su terror, creciendo en poder ante sus miedos más profundos. Diego tomó aire, decidido a actuar. «Nosotros no somos parte de este juego, no les daremos lo que quieren». Reuniendo valor, se lanzó hacia el dado y lo agarró. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder, una sombra se abalanzó sobre él. Un grito horrible destrozó el aire. «¡Diego, no!». Valeria extendió la mano, pero fue demasiado tarde. La figura oscura lo atrapó en un puño helado. Una risa gutural resonó mientras lo desaparecía. «Ya son uno.
Gritó una voz desde la oscuridad, un eco que parecía venir de todos lados. Los amigos se miraron entre sí, el horror grabado en sus rostros. La cuenta regresiva había comenzado. «Solo nos quedan 2 más», musitó Carlos, su voz temblando. Y como si la casa hubiera escuchado, un nuevo símbolo apareció en el dado. Un corazón atravesado por cuchillas. El presentimiento de lo que esto significaba caló hondo en ellos. «¡Esto es una maldición!», murmuró Ana, sus labios temblorosos. «Debemos encontrar la manera de romperla». «No tenemos tiempo. Por favor, otra vez el dado», Valeria instó. Pero el terror había paralizado sus movimientos. Ni siquiera el coraje de Carlos fue suficiente para intentar otra tirada. Las figuras que rodeaban la habitación empezaban a empujar, una oleada de sombras danzantes que parecían ansiosas por atraparlos. Entonces Sofía, con sus ojos llenos de resolución, dio un paso al frente. «Voy a hacerlo. Tal vez si tiro el dado, les daremos lo que quieren y nos dejarán ir». Las palabras de ella resonaron con esperanza y desesperación, y todos sintieron que una pequeña chispa de valor se encendía en su interior. «¡No!». Valeria protestó, pero Sofía no la escuchó. Con manos temblorosas recogió el dado. Cuando lo lanzó, el estruendo llenó el sótano, como si el suelo mismo estuviera temblando por el impacto. Todos contuvieron la respiración mientras el dado giraba en la mesa. Los símbolos comenzaron a brillar, pero esta vez con una luz ominosa. La habitación se llenó de un resplandor que casi quemaba los ojos, y Sofía retrocedió, aterrorizada. «¿Qué significa? ¿Qué salió?», preguntó Carlos, sus ojos fijos en el dado. La respuesta se dibujó ante ellos. 3 figuras, 3 máscaras cubriendo rostros. «Es un juego cruel». Valeria se dio cuenta con horror. «¿Estamos destinados a ser elegidos?». «No puede ser», gritó Ana, mientras la risa oscura resonaba una vez más, intensificándose hasta casi hacerse física. Las sombras comenzaron a concentrarse, formando una espiral que giraba a su alrededor, obligándolos a sentir la amenaza inminente. «¡Hay que salir de aquí!», gritó Diego, que aunque separado de ellos, seguía dentro de su mente, el eco de su último grito vibrando con cada palabra. El deseo de escapar se apoderó de Valeria. Finalmente, sintiendo el tiempo agotarse, Valeria reunió todo su coraje. «Debemos decidir ya. Quien esté listo, que se adelante». En la habitación el aire era pesado, y la risa se volvió un grito ensordecedor, una mezcla de burlas y lamentos que parecían llenar cada rincón del sótano. Justo cuando el pánico alcanzaba su punto máximo, un último símbolo emergió en el dado, un rostro que sonreía malignamente, dejándolos a todos preguntándose, ¿quién entre ellos sería el siguiente que se sacrificaría para zafarse de la maldición de la casa? Sofía sintió que la luz del dado le quemaba la piel. Su corazón latía desbocado, como un tambor en medio de un caos. Miró a sus amigos. Sus rostros pálidos reflejaban el terror que inundaba el sótano. Valeria, aún tratando de procesar la desaparición de Diego, estaba congelada, mientras que Carlos y Ana se miraban, preguntándose quién sería el siguiente en desembolsar el precio de su libertad. «¿Qué hacemos?», susurró Ana, la voz apenas audible, perdida en el retumbar de la risa que ahora era un llanto. «Debemos encontrar una forma de romper la maldición», respondió Valeria, sus ojos fijos en el rostro sonriente del símbolo. «Pero, ¿cómo cuando están esperando que uno de nosotros se ofrezca?» Las sombras comenzaron a danzar. Sus movimientos eran como serpientes, arrastrándose con un propósito. Un temblor sacudió el suelo, y un aroma a humedad y putrefacción llenó el aire. Una escalofriante sensación de que algo o alguien se acercaba. «¡No podemos quedarnos aquí!»,
gritó Carlos, el miedo encendiendo su voz. «Sofía, ¿no tienes idea de qué significa ese símbolo? Podría ser la clave para liberarnos». Sofía cerró los ojos, intentando recordar la historia que había leído sobre el juego. Su mente fue invadida por imágenes de rituales y sacrificios, el eco de sus palabras aún resonando en el aire. El que tira el dado enfrenta la verdad de su propio corazón. «El corazón», empezó a murmurar Sofía, pero su voz se perdió. La risa había cambiado de tono, transformándose en un susurro que parecía arrastrar sus miedos más profundos. «No hay forma de que pueda enfrentarlo, no. No después de lo que pasó con Diego». «¿Qué hiciste, Sofía? ¿Qué tienes que enfrentar?», fue lo último que salió de la boca de Valeria, su voz eclipsada por el terror que sentía por su amiga. Un silencio helado invadió el sótano, roto solo por el sonido de una puerta chirriante en la cima de la escalera. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Los murmullos de las sombras parecían aumentar, como si anticiparan algo que se aproximaba. Sofía tembló al recordar las viejas leyendas. Este juego no solo revelará nuestros miedos, también tomará lo que más amamos. El rostro sonriente en el dado parecía burlarse de ellos, como si la casa misma se deleitara con su desesperación. Sin embargo, había algo más, un brillo pasajero, una oportunidad dentro del horror. «Espera, podemos intentar unir nuestras fuerzas», propuso Carlos, su voz un hilo en el aire cargado. «Si todos tiramos el dado juntos, tal vez podamos deshacer la maldición, pero debemos coordinarlo». «¿Y si uno de nosotros es elegido?», interrumpió Ana, su mirada fija en el dado como si temiera que tuviera boca para responder. «No tenemos otra opción», dijo Valeria, apretando los puños. «Si no lo hacemos, estaremos condenados 1-1. Juntos somos más fuertes. Cuando diga ya, lo lanzamos». Las sombras se agolpaban más cerca, sus remolinos ansiosos. Valeria pudo sentir su aliento helado en su rostro. La tensión llenaba la habitación mientras todos se preparaban, las manos temblorosas sobre el dado. «¡Ahora!», gritó Valeria, y fue como si el tiempo se detuviera. El dado voló por el aire, y las sombras se detuvieron, absorbiendo toda la luz. El suelo tembló de nuevo, y una risa oscura y estrepitosa llenó el sótano mientras los símbolos empezaban a brillar de nuevo. ¿Qué revelará el dado esta vez? La cámara se oscureció, y en medio de la oscuridad un nuevo símbolo empezó a formarse, una figura vestida de blanco, con ojos vacíos que parecían buscar algo o a alguien. La inquietud llenaba el aire. «¿Quién es esa?», susurró Sofía, y por primera vez sintió que la esperanza se desvanecía. «Esperemos que no seamos los siguientes en averiguarlo», añadió Carlos, mientras una sombra avanzaba hacia ellos, dispuesta a cobrar su siguiente víctima. La pregunta latía en el aire. ¿Serán ellos los sacrificados o descubrirán el secreto del juego? La oscuridad se cernía sobre la esperanza como un manto pesado, mientras los 7 amigos luchaban por mantener su valor. Valeria, Ana, Carlos, Sofía, Diego y los fantasmas de Miguel y Diego resonaban en sus corazones, recordándoles que el tiempo se agotaba. La casa, con su risa macabra y sus sombras danzantes, parecía alimentarse de su miedo, y la maldición del juego se extendía como un virus. «¡No! ¡Juntos!», Valeria gritó con desesperación, creando un frente. «Si lanzamos el dado al unísono, tal vez esto termine. Quizás si unimos nuestras voluntades, podremos romper el ciclo». Sus ojos destellaban determinación, aunque temía que fuera un intento fútil. Ana, con su mano temblorosa sobre el dado, miró a sus amigos. «¿Están listos para enfrentar lo que venga? No hay marcha atrás. Esto podría ser lo que más tememos». Los demás asintieron, reafirmando su compromiso. Las sombras se acercaron, palpándolos, llenando el espacio con murmullos y risitas burlonas. Valeria soltó un suspiro profundo y alzó el dado.
sintiendo su peso, simbolizando no solo su destino, sino el de todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El dado voló por el aire, como un grito de esperanza. Sintieron cómo el tiempo se detuvo. Al caer sobre la mesa, la tremenda resonancia recorrió el lugar. La casa tembló, y un brillo oscuro emanó mientras el símbolo se revelaba. «No, no puede ser», exclamó Sofía, sus ojos reflejando horror. Era un símbolo que nunca habían visto, un triángulo que absorbía la luz a su alrededor. Entonces, como un eco, la voz burlona del juego resonó en sus cabezas. «Han llegado a la última prueba. Un sacrificio debe hacerse. Uno de ustedes deberá entregarse por los demás». Los murmullos crecieron y las sombras fervientes empezaron a danzar alrededor. Valeria se quedó quieta. «No, no podemos dejar que esto nos divida. Estábamos juntos en esto, siempre lo estuvimos». La adrenalina llenó la habitación mientras cada amigo luchaba contra su propia crisis interna. Carlos, ansioso, buscó la mirada de Sofía. «No podemos dejar que el juego decida por nosotros. Si uno se sacrifica, todos perderemos». Su voz era un grito de resistencia, pero en sus ojos había una chispa de duda que no podía disimularse. Ana se arriesgó a dar un paso adelante a pesar del miedo. «Si yo me ofrezco, tal vez podamos salir. Tal vez haya una manera de romper la maldición». El silencio les llenó con la firmeza de sus palabras. «No, Ana», Valeria gritó, su voz quebrándose. «No puedes. Esto es lo que quieren. No seremos sus piezas más suficientes». El instante se volvió eterno. Sofía sintió el calor de la decisión en su pecho y supo que tenía que actuar. Le dio la mano a Ana. «No lo harás sola. Si alguien ha de sacrificarse, que seamos juntas». Aun con el precio tan alto, cada uno se sintió conmovido. «No lo haremos solas, todos juntos, uno para todos», gritó Carlos, poniendo su mano sobre la de Sofía, y luego todos los demás hicieron lo mismo. El suelo se convulsionó. Las sombras comenzaron a alzar sus brazos, pero el círculo de amigos se sostuvo. Con cada resplandor que nacía del dado, un resplandor envió ondas de luz que empujaron a las sombras hacia atrás. «Nadie se sacrifica sin que todos nos comprometamos», Valeria avanzó. «Este juego nos unió y como grupo nos liberará». Sus corazones latían al unísono. Un grito resonó y un destello de luz estalló. La habitación pareció desnudarse. Las sombras fueron absorbidas. El caos se transformó en claridad. Ese brillo renovador ocultó cada miedo y cada dolor. Y de repente, todo fue silencio. La oscuridad se disipó, las sombras huyeron, y el juego se eclipsó, reduciéndose a un polvo olvidado en la mesa. Valeria, temblando de emoción, miró a sus amigos. «Lo hicimos. Estamos vivos». Y el sopor de la tragedia se escurrió entre sus risas y abrazos. Mientras la luz de la madrugada comenzaba a filtrarse, ellos supieron que el verdadero horror había sido enfrentarse a sus propios temores y sacar a relucir sus lazos de amistad. La casa, antes opresiva, ahora parecía un refugio. Se prometieron no olvidar, no nunca más. «Sigamos juntos», dijo Carlos, y todos asintieron. Entre sonrisas y lágrimas supieron que su viaje apenas comenzaba. Cuando la maldición se desvanecía, llegaron a entender que siempre serían más fuertes juntos. La luz de la esperanza brillaba en la esperanza. Su amistad renovada estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pero antes de que salieran del hogar, una sombra dejó escapar su último susurro. «Esto no acaba aquí», resonó en el aire como un eco lejano, prometiendo que siempre habría algo nuevo que enfrentar. Y aquí termina nuestra historia. Nos gustaría saber lo que piensas sobre el final. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá después.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas y dame al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuéstrales tu apoyo.